Entonces ya habíamos visto la clase pasada las medidas, no necesariamente de una probabilidad discreta, habíamos visto las medidas a través de los conjuntos de Borel y llegamos también a medidas de Lebesgue y medidas de Lebesgue-Stieltjes, ¿no? Comenzamos también un poco con prueba continua, ¿no? Pero pues justo vamos a necesitar este tipo de integrales para dar un acercamiento más completo a lo que es la prueba continua. Y pues lo vamos a utilizar mucho en mecánica cuántica, ¿no? Ok. Entonces, pues integrales de Lebesgue, ¿no? Vamos a considerar una función f de x que esté en un intervalo cerrado, AB, que sea continua, acotada y no negativa. Este es un caso particular solamente para explicar la integral. En la siguiente tarea, ustedes van a tener que mostrar las generalizaciones de esta integral. Lo consideremos una función f de x continua, ¿no? Acotada y no negativa. Y va a tener máximos y mínimos, ¿no? Sus cotas superiores e inferiores. Y esos va a estar en el intervalo AB. ¿Sí? O sea, en este intervalo la función va a alcanzar su máximo y su mínimo. Entonces nosotros queremos encontrar el área bajo la curva. ¿Sí? O sea, la misma cosa que una integral de Riemann, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo de una manera distinta. Entonces ya sabemos que el rango de la función va a estar entre, aquí está al revés, pero va a estar entre f mínima y f max, ¿no? Entonces vamos a pensar en un conjunto de puntos y0, y1, yn, tales que y0 es igual a la cota inferior, estos cualesquiera otros puntos en medio, y yn va a ser igual a la cota superior. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Si se fijan, cuando hacemos una integral de Riemann, hacemos una partición sobre el eje X, ¿no? Aquí la estamos haciendo sobre el eje Y. Estamos haciendo una partición sobre el rango de la función. Entonces aquí ya estamos haciéndolo un poco diferente. Entonces ahora podemos dividir este rango en n intervalos pequeños, ¿no? Ahora sí, este ya es la partición. Voy a llamar lambda prima 1 al intervalo cerrado desde y0 y y1, lambda prima 2 al intervalo cerrado de y1 y y2, etcétera, hasta lambda prima n del yn-1 con el yn. ¿Sí? Y les recalco otra vez, ¿no? Son intervalos en el eje y. ¿Vale? Si quisiéramos vernos exquisitos, pues podríamos dejar este lado izquierdo cerrado y este abierto, ¿no? Probabilidad se va a mantener, ¿no? Izquierdo cerrado, y1 abierto, izquierdo cerrado, y1 abierto, y que al final sea cerrado, cerrado, ¿no? Ya vimos que como estos puntos, los extremos van a ser de medida 0, no va a haber ningún problema. Ahora, la imagen inversa de un lambda primado bajo la función va a ser un lambda no primado, ¿no? Va a ser un conjunto, ¿no? Estoy aplicando la función inversa a un conjunto y voy a decir que eso es otro conjunto, ¿de acuerdo? Sí. Y este conjunto va a estar en el eje X, ¿no? Porque estoy aplicando justamente la función inversa. Ahora voy a pensar en un valor y' L, que va a ser un valor arbitrario de este que está aquí, que este yo creo que me equivoqué y también debería ser un lambda prima L, para que coincida. O sea, YL' va a estar en el intervalo de YL-1 y YL. ¿Sí? Vale. Ahora, si quisiéramos hacerlo a la Riemann, podríamos pensar en construir un rectángulo de altura YL' y base la delta de lambda L, ¿no?
Pero esto sería problemático, porque no sabemos si este lambda L no primado es un intervalo. Pero, como f es una función continua, va a ser una función de Borel. Y entonces la imagen de inversa de este lambda bajo f va a ser un conjunto de Borel. Entonces podemos asignarles medidas. Y esta pues va a ser la medida de Lebesgue, ¿no? Entonces podemos identificar al largo de este conjunto de Borel, que lo estamos definiendo acá, ¿cuál? Con su medida. Y entonces, ahora sí, obtenemos que el área de este valor arbitrario que está entre este intervalo del eje Y va a ser la altura por la medida de la imagen inversa de donde proviene, ¿sí? Y así pues ya podemos aproximarlo, ¿no? ¿Cómo hacemos la integral? Pues haciendo la suma, ¿no? De nuestra partición, solo que ahora la suma es distinta a la de Riemann, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, más o menos, Sergio, yo tengo una pregunta. Dime. Es que dice identificar el largo, pero por ejemplo, yo me estoy imaginando un área bajo la curva, pero todo mide lo mismo, o es altura, o de dónde a dónde iría. Ah, Si sí, es, ahí estoy hablando como alto y largo, ¿no? Puedes pensar también como ancho. Pero justo ajá. en la siguiente diapositiva hay un dibujito. Ah, perfecto, perfecto. Gracias. Ok, no era la siguiente. Pero bueno, ahora es... Sí, es esta. Entonces vamos a ver esto y ya después vamos al... Ah, no hay problema. Lo vemos, ¿no? Esta es mi partición que tengo en el eje Y, ¿no? Por eso son los lambda primados, ¿no? Y va desde el valor mínimo que toma la función f al valor máximo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, ya, perfecto. Ahora, estos intervalos, su imagen inversa, van a estar en el eje X. Pues si te das cuenta, la función toma los valores que están entre estas diferencias de alturas, este lambda 1', no solamente en zonas vecinas, ¿no? Por eso aquí están en colores, ¿no? Esos valores de la función se toman en este ancho y en este anchito, ¿no? Entonces realmente estoy multiplicando la altura por la suma de estos anchos, ¿no? Pero la suma de estos anchos es la medida de estos que son los lambdas no primas, ¿sí? O sea, el lambda no prima es la intersección de estos intervalos cerrados. Ese es el lambda 1 que no es primado. Y la medida de ese intervalo, ahora sí, son anchos, ¿no? Pero de los intervalos que no se intersecan entre sí. ¿Sí? Y así para Sí, cualquier otro intervalo en el rango de la función, ¿no? Entonces me regreso. Entonces ya tenemos una aproximación a la curva, ¿no? Entonces lo que queremos es, bueno, el límite de la suma, cuando la medida de Lebesgue de los intervalos que componen el rango tiende a cero, y fíjense, no es que sea cero, sino que tiende a, la definimos como la integral de Lebesgue en el intervalo AB. Si el límite existe, ¿no? Y bueno, si sí existe, decimos que es Lebesgue, es integrable, ¿no? Y lo denotamos de esta forma, ¿sí? Ya ponemos el intervalo así, o pueden poner los límites de la integral como a ustedes les parezca, ¿no? Pues si fijan, tenemos de una medida, ¿no? El límite de una medida, pues va a ser, ya saben, ¿no? Por notación, que ya estamos acostumbrados como físicos, pues va a ser la diferencial de la medida, ¿no? Entonces, les digo, es fácil notar que para funciones continuas la integral de Lebesgue coincide con la de Riemann. Pero esta construcción que tenemos de la integral de Lebesgue ayuda a extender la integración para funciones que son discontinuas. Y justamente son discontinuas, si el número de discontinuidades es numerable, ya pueden hacer la integral como si nada. ¿Sí? ¿Y hasta aquí hay alguna duda?
Ok. Bueno, yo, Sergio, perdón. Dime, Pam. ¿Cuándo podemos usar Lebesgue o Riemann? ¿Hay algún caso en particular en donde sea mejor una que otra o es indistinto? Pues te digo, al final de cuentas uno no integra haciendo sumas, ¿no? Sí. Pero solamente la manera formal de decir que la integral de Lebesgue es más poderosa. En su tarea van a ver que justo con una integral de Lebesgue van a poder integrar cosas que no son absolutamente continuas, ¿no? O sea, les digo, en sus cursos de cálculo seguro ya usaron integral de Lebesgue, aunque nunca les dijeron, ¿no? Eso de discontinuidad removible para poder integrar algo es justamente aplicar un integral de Lebesgue. Solo que eso se los dijeron como, bueno, me imagino que se los dijeron solo como créanme y ya, ¿no? Pero para fines prácticos es lo mismo. Gracias. Y bueno, aparte está la motivación de que ya vimos que podemos identificar eventos con conjuntos de Borel. Entonces está más como de la mano, ¿no? De prueba. Ok, integrales de Lebesgue-Stieltjes, bueno, tenemos una expresión respecto a la integración de Lebesgue para formar integrales respecto a una medida de Lebesgue-Stieltjes en lugar de una medida de Lebesgue, con una función generadora g de tau, que sea no decreciente y derecho continua, ¿no? Entonces podemos considerar la aproximación para el área debajo de una curva, una función f de x. A ver, que me regreso a ecuación 3. Esta de aquí, o sea, nuestra suma de Lebesgue, vamos a decirle. Y lo sustituimos la medida de Lebesgue por una medida de Lebesgue-Stieltjes. Y entonces, pues solamente tenemos ahora la integral así, ¿no? El intervalo donde hacemos la integral, nuestra función y el diferencial de la medida de Lebesgue-Stieltjes, ¿no? ¿Sí? O sea, fíjate, va a ser que vamos a tener una medida generada por una función. Entonces, si la integral la definimos sobre cualquier conjunto de Borel, tenemos la integral de Lebesgue-Stieltjes, ¿no? Y ya, que justamente esta coincide ser con el diferencial de la función generador. ¿Vale? Y bueno, el formalismo, ¿no? Si podemos integrar algo por Lebesgue-Stieltjes, decimos que es Lebesgue-Stieltjes integrable. Ahora sí, estas integrales de Lebesgue-Stieltjes pueden ser distintas si tenemos un intervalo cerrado, semiabierto, abierto por la izquierda, cerrado por la derecha, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha o abierto. Por que pueda haber posibles discontinuidades en la función generadora, en los extremos. Entonces, por eso, si quieren hacer la distinción, si es que es necesario, pues pónganle un conjunto, ¿no? Un conjunto de Borel, este, para distinguir cuáles son los límites de integración, ¿no? Sí. Vale. Ahora sí, funciones, distribución de probabilidad. Entonces ya tenemos medidas de probabilidad, distribuciones de probabilidad de un espacio discreto y, bueno, distribuciones de probabilidad en espacio continuo. Entonces queremos asignar probabilidades a eventos en lugar de resultados individuales, ¿no? De lo de la clase de pasada. Entonces, pues tenemos que hacer uso de las funciones de distribución de probabilidad. ¿Por qué no avanza mi? Ah, ok. Entonces, de manera similar que cuando vimos prueba discreta, llamamos a una función distribución como función distribución de probabilidad cuando lo usamos para describir una distribución de probabilidad. Entonces decimos que una función de distribución de probabilidad es discreta
y la denotamos de esta manera, f discreta, si es constante a pedazos y con la posibilidad de presentar discontinuidades numerables, ¿no? Decimos que es absolutamente continua y lo ponemos como f(a)c si es una función absolutamente continua de tau, ¿no? Y singularmente continua, pues si es una función singularmente continua, ¿no? O sea, tiene singularidades la función, ¿no? La distribución. Entonces, si la distribución de probabilidad es diferenciable respecto a tau, entonces su derivada, esta w de tau, que va a ser la derivada de la distribución respecto a tau, la denominamos función densidad de probabilidad. Esta ya es la parte importante. Y bueno, ¿no? Para funciones, distribución de probabilidad absolutamente continuas, una función densidad de probabilidad existe casi en todos lados, ¿no? O sea, porque pues, es absolutamente continua, ¿no? Podemos diferenciarla en casi todos lados, ¿no? Y entonces la función distribución de probabilidad está relacionada con la función densidad de probabilidad. Entonces podemos tener nuestra función de probabilidad y va a ser igual a la integral de menos infinito a tau de nuestra función densidad por el diferencial de tau, ¿no? ¿Sí? O sea, sí recuerdan que las funciones de probabilidad eran funciones monótonas crecientes, pues lo tenemos solamente expresado en esta integral, ¿sí? O sea, cuando teníamos el caso discreto, teníamos una función escalonada, ¿no? Y pues esta no va a estar escalonada, pero va a ser monótona creciente. Entonces, bueno, ustedes podrían mostrar, no recuerdo si está en la tarea, pero creo que está medio trivial, que cualquier función distribución de probabilidad, cualquiera puede descomponerse en combinación de distribuciones discretas, continuas y singularmente continuas, ¿no? De esta forma, o sea que una función distribución de probabilidad tiene un coeficiente multiplicando por la parte discreta, otro coeficiente multiplicado por la parte absolutamente continua y otro coeficiente por la singularmente continua. De manera que tanto estos tres estén en el intervalo 0, 1 y que su suma sea 1. Eso tiene sentido, ¿no? Porque queremos mantener la normalización de esta función de acá. ¿Sí? Vale. Y bueno, si tenemos funciones de distribución de probabilidad singularmente continuas, pues van a tener una cantidad numerable de discontinuidades. Y es ahí donde ya tiene ventaja usar las integrales de Lebesgue y de Lebesgue-Stieltjes. Así, con esas probabilidades, con esas funciones de probabilidad, pues para fines prácticos se nos convierten, entre comillas, lo voy a decir, a nivel de operacional, como si tuviéramos una integración de funciones absolutamente continuas, ¿no? ¿Sí? De hecho, podrían pensar que, que una función discreta es una función singularmente continua, pero que sus trozos son constantes, ¿no? Una constante diferente para cada intervalo, pero son constantes, ¿no? Entonces ya con integrales de Lebesgue y Lebesgue-Stieltjes, pues nos ahorramos todo ese problema, ¿no? De nuestras discontinuidades. ¿Va? Bueno, eso es nada más. Esto está para también las notas, ¿no? Es como una nueva etiqueta, ¿no? Como casi no aparecen, o podemos evitar el problema con integrales de Lebesgue o Lebesgue-Stieltjes
simplemente las pasaremos a decir funciones de probabilidad continuas, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Vale. Ahora, las funciones de distribución de probabilidad continuas generalmente están dadas en términos de sus funciones de densidad. Y tanto es así que como físicos o incluso de otras carreras, a las funciones de densidad de probabilidad es a las que se les suele decir la distribución. Pero realmente la distribución ya vimos que es la integral de menos infinito, bueno, según dependiendo del tipo de argumento que tienen, de la función densidad. Y pues aquí van a tener el ejemplo súper claro, ¿no? Una función densidad de una distribución gaussiana la podemos escribir así. Esta es la función densidad. Y generalmente creen que esta, que es la gráfica de la función densidad, dicen que es la distribución per se, y no es cierto, ¿no? O sea, es la función densidad. Pero para fines prácticos, en el día a día, pues se entiende, ¿no? Pero ustedes sí tengan claro que no son lo mismo. ¿Sí? Vale. Entonces, una función de distribución gaussiana pues, es la integral, ¿no? De menos infinito a tau de la función densidad diferencial de tau prima, ¿no? Y así se ve la, la función distribución gaussiana, ¿no? De hecho, coincide, estas gráficas son de los mismos colores para que las que están en la diapositiva anterior, ¿no? ¿Vale? Pues no es tanto un significado físico, pero es el estadístico, ¿no? Recordamos que desde las distribuciones discretas habíamos dicho que es cuál es la probabilidad de que entre infinito y hasta donde llegue, hasta donde evalúe la función, ocurre un evento, ¿no? Entonces, en este caso, aquí puse un cero. En todas, bueno, en todas estas menos la verde que está trasladada hacia la izquierda, la probabilidad de que ocurra, o sea, la función distribución de probabilidad en cero, excepto en la verde, va a ser un medio, ¿no? Y justo, ¿no? Esta función nos puede ayudar para encontrar la probabilidad. Ahora tiene más sentido, ¿no? No tenemos que encontrar la probabilidad de un resultado, sino de un evento, ¿no? Tenemos probabilidad continua. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos en los extremos de lo que nuestro evento, ¿no? Si yo creo que esté en, digamos, más menos 0.05, perdón, del cero, o sea, más menos 0.05, pues va a ser justo la resta entre la función distribución de probabilidad evaluada en 0.05 menos la función distribución de probabilidad evaluada en menos 0.05, ¿sí? Y esa, si a eso lo asociamos con un evento, ya tenemos la probabilidad de ese evento. ¿Va? Va, entonces puedo continuar. Ok. Y bueno, las funciones de distribución de probabilidad están relacionadas uno a uno con las medidas de probabilidad. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, una medida de probabilidad genera una función de distribución de probabilidad. ¿Sí? O sea, ya es parecido, ya es como la parte formal de cómo les dije que era la probabilidad, ¿no? O sea, los eventos. Esta función va a ser idéntica a la medida de probabilidad de menos infinito a tau.
Y entonces, una función de distribución de probabilidad puede generar una medida de probabilidad. ¿Y cómo la va a generar? Siendo una medida de Leibniz-Stieltjes, donde la función generadora es la distribución, ¿no? Porque justo mi distribución de probabilidad, mi función de distribución de probabilidad es no decreciente y derecho continuo. ¿Vale? Entonces ya estamos en prueba continua y ya podemos generar las medidas de probabilidad. Y de hecho vemos que coinciden, ¿no? O sea, si ya tenemos cuál es la distribución, puedo saber cuál es la medida de probabilidad. O puedo, pues sí, literal, ¿no? Sé que la medida de Leibniz-Stieltjes, donde la generadora es la función de probabilidad, va a ser lo mismo que mi medida de probabilidad. ¿Vale? O si tengo la medida de probabilidad, ya puedo ver cómo es la F. ¿Sí? Entonces, el valor de la función distribución de probabilidad es la probabilidad de que ocurra un evento entre el intervalo de menos infinito a tau, ¿no? Lo que acabamos de ver con la grafiquita, ¿no? O sea, la probabilidad de que el resultado está entre menos infinito a tau. Y el valor de la medida de Leibniz-Stieltjes generada por la función distribución de probabilidad en el intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha, tau L', va a ser la probabilidad de ocurrencia del evento que corresponde a tal intervalo. O sea, la probabilidad de que un resultado esté en ese intervalo. ¿Sí? Y con lo que habíamos comenzado, ¿no? Para una función de distribución de probabilidad continua, la probabilidad de un resultado individual es cero. ¿Por qué? Porque tenemos la medida de un conjunto que tiene un solo elemento y vimos que esa medida es cero, ¿no? Y como la medida la utilizamos para relacionar la probabilidad, ya sabemos que la probabilidad de un resultado individual es cero. Entonces, ¿puedo continuar? Ok, esto es nada más como para repasar cosas que ya habíamos visto en prueba discreta. Vamos a ver cómo cambiarán las cosas con prueba continua, ¿no? O sea, el valor esperado va a ser la integral sobre los reales de tau del diferencial de nuestra función distribución, ¿no? Y ya vimos que es paréntesis angulares, la observable de la cual estoy reflejando la distribución. Mi varianza va a ser la integral sobre los reales del cuadrado de la diferencia entre el argumento menos el valor esperado, mi diferencial de la distribución, y lo podemos denotar así, ¿no? Con paréntesis angulares. Y la incertidumbre, ya saben, ¿no? La raíz de la varianza. ¿Vale? Y bueno, para funciones de distribución de probabilidad continuas, las podemos escribir en términos de su función densidad de probabilidad. Entonces, ahora sí podemos ver que es la integral de tau, la función densidad de probabilidad de tau. Y lo mismo, ¿no? Sustituyen el df por un w de tau, ¿no? ¿Sí? Ok, y ustedes pueden recuperar el resultado discreto a partir de estas integrales, ¿no? Como tenemos integral de Leibniz-Stieltjes, de conjuntos de Borel y sus medidas y todo, nuestra integral la podemos ahora discretizar, ¿no?
Y literal, ¿no? La integral se termina convirtiendo en una suma, como lo teníamos, ¿no? Como lo habíamos construido. ¿Sí? Porque para estas funciones, distribución de probabilidad discretas, un evento, un intervalo, sí tenía sentido que tuviera un solo resultado, ¿no? Porque son constante a pedazos, ¿no? Entonces la integral pues se convierte en una suma. ¿Va? Ok, ¿no? Y en las notas del curso y también más adelante y en otros libros pueden encontrarse que a la varianza la denotan como sigma al cuadrado. Aquí solamente denoto de qué observable es. Y a la incertidumbre como sigma, ¿no? Solamente. ¿Hasta aquí estamos bien? Vale. Entonces vamos a platicar un poco de lo que son los momentos de una distribución. Esto realmente no lo vamos a necesitar tanto en el curso, pero creo que es como una manera como de ver un poco la utilidad de las distribuciones. Y hay unos teoremas interesantes, particularmente en estructura electrónica de los materiales, donde tienes un problema de muchos cuerpos, pero si conoces, no es tanto la Feynman, pero si conoces cuáles son los primeros vecinos de el, si tienes un sistema que tiene simetría translacional, pues nada más tienes que contar saltos y puedes encontrar cuál es una densidad electrónica contando estos saltos y eso es lo que se llama el teorema de momentos, ¿no? Pero pues primero tienen que saber lo que son los momentos de una distribución. Y bueno, el enésimo momento de una distribución, y aquí por enésimo, yo les dije que en este curso incluimos al cero en los naturales, entonces puede ser desde el ceroésimo momento, unoésimo momento o así. Lo definimos como mu de la distribución, un paréntesis del orden, y lo definimos como la integral sobre los reales de tau menos el valor esperado de la distribución a la n, el diferencial de nuestra distribución. Y si es el caso que tenga esta distribución una función densidad, pues lo podemos escribir de esta forma. ¿Sí? O sea, esta es nuestra definición del enésimo momento de una distribución. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos notar? No? Ok, no lo tengo anotado aquí. Pero ¿cuál sería el momento cero? O el ceroésimo momento de la distribución. Pues la función de distribución de probabilidad integrada, ¿no? En todo R. Entonces, ¿cuánto es eso? Sí, no, Jesús dijo que es la función de distribución de probabilidad, sí. Pero es una integral, ¿no? Tienes que evaluarlo. ¿Cuál es el valor de eso? Tras evaluar. Es uno, porque justo nuestra distribución está normalizada, ¿no? Gracias, Jorge. Ahora, ¿cuál sería el unoésimo momento de la distribución?
¿No? ¿Alguno? No, es que pasa, si esto es uno, me queda la integral de tau menos ef de f, ¿no? La integral es una función lineal, ¿no? Entonces me queda la integral de tau de f menos el valor esperado de f por la integral de f, ¿no? La integral de f es uno y la integral de tau de f, ¿cuánto es? No, nadie. Ya les ayudé. O sea, ya les dije, no, se separa la integral, ¿no? Entonces tengo que es la integral de tau diferencial de la f de distribución menos el valor esperado de la distribución, ¿no? Pero ¿cuánto es entonces la integral de tau por el diferencial de la distribución? Sería solo tau. No, no es tau. No. O sea, estoy integrándolo por el diferencial de la distribución. A ver, voy a regresarme. Ahí está, ¿no? ¿Qué es eso? Es el valor esperado, ¿no? Entonces tengo que el unoésimo momento de una distribución es el valor esperado menos el valor esperado, ¿no? Entonces sería cero. ¿Sí? Ah, ¿cuál sería el dosésimo momento de la distribución? No, ahí ya no sería un... O sea, ya vimos las que tienen un valor en los reales, ¿no? Es la varianza, ¿no? Es justamente la definición de varianza, ¿no? Entonces ya sabemos que el momento cero, el uno y el 2 son cosas conocidas, ¿no? O al menos tienen nombre sencillo, ¿no? O sea, es uno, cero y la varianza. Ah, sí, el tercero, pues no espero que se lo sepa, ¿no? Porque es justo el que vamos a ver. Pues ya vimos qué significado tenía la varianza, ¿no? Ya habíamos visto que la varianza, literalmente por cómo está escrita, me está diciendo la desviación que tengo del argumento respecto al valor esperado. Entonces, si nos vamos a una gaussiana, esta de aquí es más fácil verlo, ¿no? El valor esperado va a estar justo donde tengo el pico, ¿no? La varianza me va a decir qué tan ancho es esta función densidad, ¿no? ¿Sí? Porque justo me está diciendo qué tanto están variando del valor promedio, ¿no? Del que está a la mitad. O sea, de hecho, la varianza es el promedio de las desviaciones, ¿no? Claro, está el cuadrado para evitarte de que te meta ruido que si se desvía hacia la derecha o a la izquierda, ¿no? Pero al final de cuentas es eso. Es un promedio de cuánto se desvía, ¿no? ¿Sí? No, de hecho, el que está más picudo es el que menos varianza tiene, ¿no?
porque está más angosto, entonces su varianza va a ser menor. ¿Sí? Ahora tenemos el tercer momento de la distribución. Bueno, podemos definir a la oblicuidad, que seguramente la van a encontrar como skewness, que también le dicen asimetría estadística, como el tercer momento de la distribución entre el segundo, ¿no? Entre la varianza. Y aquí solamente para decir que tiene un orden 3, por decirlo así, le estoy poniendo esta tilde, ¿no? Entonces, la skewness de una distribución va a ser el 3º momento de la distribución entre la varianza, ¿no? Que es el 2º. ¿Y esto qué nos hace, no? Esto nos permite identificar si una función de probabilidad está inclinada hacia un lado respecto al valor esperado. O sea, si la skewness es negativa, decimos que la densidad de la distribución tiene oblicuidad izquierda. Y como así lo hacen, no sé por qué lo hacen así, si es oblicuidad izquierda, significa que se inclina hacia la derecha. Y si la skewness es mayor a 0, tiene oblicuidad derecha y significa que se inclina hacia la izquierda. Entonces hay una grafiquita de la siguiente diapositiva. Este pico se inclina hacia la derecha, ¿no? Entonces tiene oblicuidad izquierda y por tanto su skewness es menor a 0, ¿no? Y esta que está aquí se inclina hacia la izquierda, entonces tiene oblicuidad derecha y su skewness es mayor a 0. Obviamente estos ejemplos están muy bonitos, ¿no? Si ustedes tuvieran una función densidad de probabilidad muy fea, en la que no podrían detectar hacia dónde se está inclinando, ustedes podrían utilizar la skewness para saber hacia dónde se está inclinando. Porque bueno, o sea, les digo, ¿no? Estas con solo verlo pueden saberlo, ¿no? Pero pueden tener distribuciones que, incluso graficándolas, sea difícil de notarlo, ¿no? ¿Sí? Y también tenemos la kurtosis. La defino como mu tilde 4, que va a ser el 4º momento de la distribución entre la varianza al cuadrado. Y ese está un poco más truculento, ¿no? Nos permite identificar la presencia de máximos locales de una función densidad de probabilidad. ¿Cómo? Aquí ya aplicamos lo físico. Si la kurtosis es mucho mayor a 1, o sea, es muy, muy grande, la función densidad va a tener un único máximo local, ¿no? Vamos a decir un máximo local principal, ¿no? Va a opacar a todos los otros si es que existen, ¿no? Y si es muy cerca de 1, la función densidad de la distribución va a presentar dos máximos locales. ¿Y esto qué significa? Si hay dos máximos locales, va a haber un gap, una brecha. Entonces podemos decir que la kurtosis mide la tendencia a la formación de este gap o brecha. Entonces aquí también tengo un ejemplo, ¿no? Tengo dos máximos, sí, uno es más grande que el otro, pero son, vamos a decirlo así, ¿no? Del mismo orden. Aquí se fijan su valor promedio, no está en la mitad, ¿no? Tampoco puedes decir mucho hacia dónde se inclina. Ahí nos podría servir la skewness, ¿no? La oblicuidad. Pero podemos ver con la kurtosis que obviamente hay dos picos, ¿no? Y hay una diferencia entre estos picos. Y les digo, ¿no? Para otras funciones de densidad de probabilidad que están mucho más feas, a lo mejor no es tan claro la presencia de este gap, ¿no? De esta brecha que hay entre picos. De esta conducta bimodal, ¿no? O sea, podrían pensar que esta función, o sea, para poner un ejemplo, ¿no? Y aprovechando que tengo aquí mi gatita que fue la que me dio el ejemplo. Que esta función de densidad de probabilidad me está diciendo, digamos que hacia la izquierda es la cantidad de blanco que tiene un gato vaca y hacia la derecha la cantidad de negro, ¿no? Entonces, obviamente, va a haber, bueno, en los extremos va a estar un gato completamente blanco y un gato completamente negro, ¿no?
Y aquí va a cambiar como literalmente, ¿no? La distribución que tienen entre blanco y negro. Entonces aquí va a estar, no sé, digamos, creo que me fui mal con el ejemplo, ¿no? Sí, me fui mal con el ejemplo. Ya, perdón. Así como digamos que los que son tres cuartos blanco y negro son los que más se presentan en una población. Ah, no, eso sí está bien, digamos. Y hay otros que son este tres cuartos negros y un cuarto blanco, ¿no? Y de hecho no me consta, pero me salió un TikTok con esa información que decía que los gatos macho vaca son más negros que blancos, entonces sería estos de aquí, y las gatas vaca hembra son más blancas que negro, ¿no? Suponiendo que ese dato es real, sería más o menos esta conducta, ¿no? Bimodal, donde sí, en los extremos tenemos un gato negro y un gato blanco. Hablando de, o sea, la pregunta de César, ¿no? ¿Puede decirse que los gatos de un color puro son menos probables que salgan? Pues no, no, o sea, eso es nada más una sobresimplificación para hacer el ejemplo, ¿no? Este, Estábamos pensando únicamente en gatos vaca, ¿no? Entonces, esos eran los extremos, ¿no? Ah, y también justo, ¿no? Lo que dice Jesús, ¿no? Mis gatos vacas son más blancos que la hembra, ¿no? O sea, el que te digan eso es solamente una, suponiendo que es cierto, solo es una probabilidad, ¿no? Tú puedes tener a tu gata hembra que sea más, este, negra que blanca, y puedes tener a tu macho que caiga de este lado, ¿no? Es solamente como una información adicional, ¿no? Porque ya tenemos, ¿no? Que esto va de menos infinito a infinito, ¿no? Y aunque te alejes mucho, que no sea justo en los extremos, esta distribución no va a ser cero, va a ser distinta de cero y por tanto no es imposible. Sergio, yo nada más quería como agregar que puede ser que sea cierto lo que dicen, porque por ejemplo el gato cálico, que es el gato de tres colores, que Ajá. es blanco, anaranjado y negro, en su mayoría son hembras, están relacionadas con el cromosoma X. Entonces, cuando vean un gato así de esos tres colores, segurísimo es hembra. Sí, Entonces puede que lo que estén diciendo tengan razón, pero también cómo se distribuyen las manchitas, pues sí, ya es mucho de genética, ¿no? sí, Pero en el caso del gato cálico, que es blanco, negro y naranjita, la mayoría son hembras. Es una cosa súper, súper rara que hay un macho de ese color. sí, no, yo había leído que justo como era del cromosoma X, de hecho solamente podías decir que es un macho cálico si, si de hecho no es tal cual, bueno, dependiendo de cómo lo distingas, ¿no? Si no es macho tal cual, sino que sea de estos que tiene XXY, ¿no? Que tiene Sí, sí, que ya hay una cosita ahí genética, ¿no? física atómica. Pues sí, algo así, o qué otra conducta bimodal, digamos, ¿no? En sus calificaciones, puede ser que pueda haber una conducta bimodal, bueno, suponiendo que tienen calificaciones, que se les suben calificaciones continuas, ¿no? Que todos le copiaron a una persona en el salón, pero esta persona sacó 6, ¿no? Entonces todos los que le copiaron a esta persona sacan alrededor de 6, ¿no? No les convenció alguna de sus preguntas, las cambiaron, pudieron haber salido mejor, las cambiaron, pudieron haber salido peor. Y la otra persona que les pasó el examen, o la tarea, no sé, le fue mejor, ¿no? Y sacó 9. Y también hubo personas desconfiadas que no le copiaron al 100%, lo cambiaron su respuesta y sacaron 9,5, 10 o les bajó su promedio, ¿no? Ahí podrían tener una conducta bimodal.
Obviamente esa distribución se cortaría en 0 y en 10, ¿no? Pero es como para poner el ejemplo de conductas bimodales, ¿no? Y ya, bueno, eso es todo por hoy, es el último parrafito. Y ya, ¿no? O sea, la utilidad de los momentos es de que nos permite caracterizar y cuantificar aspectos específicos de una distribución, ¿no? Y les digo, ¿no? Existe en estructura electrónica de los materiales un teorema en la que solamente te basta este, contar saltos, eso es literalmente lo que se hace, para encontrar una aproximación a la función densidad de estados electrónicos. Y se hace justamente a través de los momentos de la distribución. Y ya, es todo por hoy. Y seguro